sobre todos los temas tratados en la sesión de ayer, añadiéndole quizá el gozo de estar juntos por segunda vez, lo cual implica siempre una nueva adición de energía espiritual para todos. Si ustedes se dan cuenta de la situación particular, familiar, profesional o social, se darán cuenta que la tónica principal es la angustia, la tensión y la frustración, lo cual naturalmente trae como consecuencia el sufrimiento. Entonces, cuando buscamos la paz, cuando tratamos de hallar la plenitud, cuando tratamos de ser nosotros mismos, se ve claramente que lo que intentamos es evadir el sufrimiento. Yo digo que la paz, la plenitud y la libertad espiritual no pueden alcanzarse sin una medida de comprensión tan elevada que por su propia elevación permita liberarnos del conflicto. ¿Pero acaso puede hallarse la libertad individual sin que el individuo se enfrente sinceramente a sí mismo? Este es el to be or not to be de Shakespeare en Hamlet. ¿Qué somos exactamente? ¿Cuál es nuestra situación psicológica actual? ¿Cuál es la medida exacta de nuestro sufrimiento? Son preguntas que debemos hacernos constantemente, porque de una respuesta acertada puede surgir la comprensión necesaria para renacer de las cenizas del pasado y enfrentarte al presente inmediato. Esta es, por lo tanto, la gran cuestión. ¿Enfrentamos realmente el presente en toda su intensidad, sea cual sea la perspectiva que tenemos ante nosotros, en los momentos de gozo y en los momentos de sufrimiento? ¿Enfrentamos realmente esta oportunidad que se halla solamente en el presente actual, en este eterno ahora, que va sucediéndose ininterrumpidamente desde el principio de los tiempos? Pues tendremos que enfrentarnos a nosotros mismos de una manera serena y sincera, sin paliativos y sin intermediarios, para poder descubrir dentro de nosotros el océano de paz. El descubrimiento trae como consecuencia una apertura de conciencia que permite ver las cosas y los acontecimientos con una nueva medida espiritual. Porque no mediremos el acontecimiento a través de la pequeña perspectiva de la mente, pues la mente, según hemos podido observar, se equivoca frecuentemente. Por lo tanto, el enfrentarse sinceramente a sí mismo no implica utilizar la mente en este enfrentamiento con los sucesos del tiempo, sino en algo que está por encima de la mente. ¿Qué es, psicológicamente hablando, aquello que está por encima de la mente? La voluntad. ¿Y cómo se expresa la voluntad de nuestra pequeña vida humana? Por la atención. Entonces, cuando estamos muy atentos, no está la mente en este proceso, sino que es la voluntad de Dios a través de la mente. La mente es solo un pequeño enfoque que creamos y descreamos a voluntad cuando precisamos de un desarrollo espiritual superior. Entonces, si estamos muy atentos, y esa es la base de todo el mensaje de la nueva era, sucederá que los acontecimientos del tiempo enfrentados de esta manera tan radical
y profunda, segregan de sí no unos hechos históricos, como sucedió en el pasado, sino una experiencia mística y espiritual, que permite vivir de acuerdo con ciertas leyes cósmicas que se expresan a través de la naturaleza y que, por lo tanto, nosotros debemos inexorablemente seguir si queremos participar dentro de esta gran sinfonía que representa el cosmos. Ayer hacíamos una pregunta de por qué estábamos aquí y el porqué de la situación kármica que aquí nos ha reunido. Una de las afirmaciones que ustedes tienen que tener muy en cuenta es de que ustedes son el karma. El karma no es algo aislado de nosotros, que se precipita sobre nosotros con esta forma como de castigo, que es como nosotros solemos ver la actividad del karma, sino como fruto de nuestro pensamiento, de nuestra idea organizada o de nuestros sentimientos. Cuando llega esto al cuerpo físico, se traduce de una manera muy sincrónica y tiene que ver con la participación activa de los deseos y de los pensamientos. Es decir, que estamos aquí ahora no porque el cuerpo esté aquí, sino porque el cuerpo ha sido invitado aquí en virtud de una alta frecuencia vibratoria que tiene que ver con el fundamento mismo de la evolución del ser humano. Y esta constante sincrónica no se halla en la mente, a pesar de que la mente puede recoger sus frutos, sino dentro del corazón, pues el corazón es la sede de los bienes inmortales. Y es a través del corazón que podemos y aún debemos descubrir este océano de paz y de ternura que nos cualifica como seres humanos dignos de tal nombre. Y ahora, como de costumbre, espero sus preguntas. Sin miedo, estamos en familia, ¿verdad? Lirio. ¿Sí? Claro. Tú me estás preguntando por una disciplina, ¿verdad? Sí, lo estás pidiendo, una disciplina. O un código de valores éticos o morales que implantar en nuestra vida. ¿Qué es la meditación mediante la cual se crea la antakarana? ¿Acaso es una atención hacia el yo superior? Entonces, si creamos una línea de comunicación con el yo superior durante un pequeño proceso, parte de nuestra vida, ¿cómo queda el resto? ¿Entendéis la cuestión? Estamos atentos al yo superior solo durante 10 minutos, media hora, 1 hora de meditación. ¿Y el resto del tiempo qué? Pues entonces, si estamos atentos siempre estaremos meditando. Es decir, que siempre estaremos en proceso de construir el antakarana, este arco iris que conecta el pequeño yo inferior a través de la mente concreta con el yo superior a través de la mente abstracta. Y después lo que vaya surgiendo quizás esté más allá y por encima de la antakarana. Por ejemplo, cuando tenemos contacto con el plano búdico, el plano de la unidad espiritual, donde todos los seres se reconocen como parte de un todo, y no como una parte separada de un todo incomprendido. ¿Se dan cuenta de la cuestión? Ustedes ahora están meditando porque están atentos. ¿Por qué entonces no se prosigue la meditación después? En cualquier momento del tiempo, por insignificante que parezca. La línea de los hechos y acontecimientos humanos están perlados de momentos buenos, momentos malos, momentos de decrepitud, momentos de exaltación, que forman parte de la misma cadena del karma.
Entonces, ¿por qué le asignamos un valor a los momentos de meditación? Porque creemos que es lo más grande de nuestra vida. Y dejamos los demás momentos al vacío, al requerimiento de lo externo, o sufriendo las inconveniencias de la frustración que trae consigo la incomprensión del karma. ¿Se dan cuenta de la situación? Anímense ustedes, ¿eh? Creo que ayer a la noche había quedado presentado un tema que hoy podría ser ampliado, y era respecto al origen, significado y uso que se puede hacer de ese mantra del Om. No sé si no hay otra pregunta antes. Como digo, esto lleva consigo una exploración muy profunda del principio místico del universo. Y después, naturalmente, por simpatía vibratoria, del principio de nuestra propia vida humana. Se nos dice que el universo fue creado por las leyes del sonido. Y en la Biblia se nos dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Surja el universo, y el universo surgió por efecto de este mantra, hágase la luz, Aum. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tiene que ver el Aum? El Aum tiene que ver con la creación de formas mentales, formas emocionales y formas físicas. Lo mismo sucede con los tres planos inferiores del sistema solar. El plano mental, el plano astral y el plano físico son la expresión mística de la Aum. Entonces existe un punto de relación de la Aum con el sonido original de la mónada del espíritu, que es el Om. El Om está simbolizado por el ángel solar, o por el yo superior, o por el yo espiritual. ¿Qué sucede con este doble sonido? Que esta entidad que llamamos el yo superior está conectado en su parte superior con la mónada espiritual y con la parte inferior con los tres cuerpos de expresión humana, o la triple conciencia mental, emocional y física. Cuando existe una integración del cuerpo físico es porque se ha pronunciado correctamente la nota M. Cuando existe ordenación emocional es porque se ha desarrollado convenientemente en su integración la nota U. Y cuando la mente está organizada y plenamente despierta, entonces reproduce la nota A. A, U, M, los tres cuerpos del hombre y los tres planos de la naturaleza y los tres primeros reinos de la naturaleza, mineral, vegetal y animal. Vayan siguiendo ustedes el proceso y se darán cuenta de cómo surge, brillando esplendorosamente del océano de vida cósmica, la estrella mística de 5 puntas del Cristo. ¿Por qué Cristo es la expresión de la estrella mística de 5 puntas? Porque representa el Om más el Aum. Son 3 y 2, 5 sonidos creadores. Y existe una categoría de ángeles que participan de la expresión de la vida de Cristo, que llevan sobre sus testas coronadas de luz una estrella mística de 5 puntas. Representan siempre los 5 sonidos, el Om y el Aum. Cuando se trata del sonido original, el sonido básico del universo, que encarna el propósito antes que surja el Om y el Aum, tenemos que ver con la vida del propio Logos, o con la vida de la propia mónada. ¿Qué puede significar esto? Puede significar que solamente cuando hemos integrado el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, y hemos hecho un contacto a través de la antakarana con el principio crístico representado por el ángel solar,
haciendo nosotros o reproduciendo nosotros en nuestra pequeña vida humana la estrella de 5 puntas de Cristo, que podemos empezar a oír algunas de las notas características del sonido original que emite el Logos como propósito interno. Así ahora ustedes, cuando están atentos, reproducen el sonido original del Creador. Cuando están pensando, reproducen la nota A. Cuando están sintiendo, la nota U. Y cuando están actuando y hablando, la nota M de la manifestación. Entonces se trata solo de un proceso de analogía. Si ustedes producen esta analogía en su interior, jamás tendrán problemas de comprensión, porque Dios y el hombre son la misma cosa. El sol y sus rayos son la misma cosa. Si falta un rayo de sol, el sol se extingue. Y si el hombre tiene un rayo de sol, muere por inanición. Resumiendo, hay 3 sonidos en Dios y 3 sonidos en el hombre. El sonido de la voluntad es el sonido máximo de la creación. Es el propósito divino de ser y de realizar. Bien, después, el sistema de analogía cósmico mediante el cual se expresa el amor. El amor siempre es una característica del hombre. Unifica siempre lo de arriba y lo de abajo. Tal es el sentido del amor de la gran fraternidad. Y finalmente queda el triple sonido aún, que tiene que ver con los vehículos del hombre y con los vehículos inferiores del Dios del universo. En el hombre tenemos, repito, así se me comprende mejor, el cuerpo físico que representa la nota M, el cuerpo emocional que cualifica la nota U y el cuerpo mental que cualifica la nota A. Y entonces la nota OM, que caracteriza el ser superior, el ángel solar, es la expresión de Atma Buddhi Manas a través de un doble sonido. Por un lado tenemos que nos unificamos con el ángel solar, con el Espíritu de Dios. Y por el lado de la materia, nos unificamos con el ángel solar a través de esta estructura creada por nosotros mismos a través del tiempo. La mente, la emoción y el cuerpo. Pues es lo mismo que hemos dicho. El Cristo histórico pertenece a la OM. El Cristo místico pertenece al OM y el Cristo cósmico pertenece al sonido inicial. Es dicho en otras palabras, Cristo. Cristo, como sabrán ustedes, no es un nombre, sino que cualifica un estado de conciencia. No el nombre de Cristo como avatar, sino que todo avatar tiene que ser un Cristo. Nosotros tenemos Cristo en el corazón, lo cual significa que no es algo que sea una prerrogativa del Cristo de los Evangelios, sino que Dios está en todos los seres en forma crística, en forma mística, y en forma histórica y aún en forma cósmica. Por el espíritu nos conectamos con el cosmos, por el alma nos conectamos con el Om, es decir, con la sustancia energetizada por el espíritu y por la materia. Y a través del sonido Aum, que es el sonido histórico, creamos los 3 cuerpos. Resumiendo, los 3 cuerpos A u M son históricos. El Om es psicológico, místico, y después tenemos el aspecto espiritual más elevado, que está cualificado por el Cristo cósmico, o sea, el Logo solar. ¿Se dan cuenta? Es solo utilizar de una manera clara y sencilla la analogía, mediante la cual no existe una desviación posible de la mente, porque la mente viene por la analogía ya llena de contextos realmente espirituales. No hay problema de conocimiento si se emplea, siempre se utiliza el don de la analogía. Dios y el hombre son una sola cosa. Difieren solo en grado, la esencia es la misma. Un universo es mayor que un átomo, pero el átomo, en su infinita pequeñez, es un pequeño universo cósmico.
Así, siempre por gradación, por analogía, situamos el átomo, la célula, el conjunto de células moleculares, un órgano que constituye todo un organismo en su unificación. Tenemos después la línea de la mente, la línea del espíritu, y así ascendiendo siempre, pero constantemente tendremos a nuestra disposición aquella luz que nos informará debidamente y para siempre de la claridad del proceso cósmico en nuestro corazón. ¿Nos puede aclarar la forma más correcta para no caer en el psiquismo inferior? Estando muy atentos. Siempre hay que estar atentos. Cuando la persona recibe una influencia superior, siente plenitud, no un sentimiento, digamos, de aquiescencia a lo que se ha recibido. Por lo tanto, cuando la persona tiene una revelación, si la revelación no da esta sensación de plenitud o de paz profunda, es que no es espiritual. Existen unas zonas psíquicas, por ejemplo. ¿Qué es una zona psíquica? Es la expresión de ciertos poderes a través del cuerpo mental o del cuerpo emocional, a través del cuerpo etérico, mediante el cual se crea el cuerpo físico. Las personas que ven, que oyen y que pueden psicometrizar, que pueden desdoblarse, realizando algo que parece un prodigio, no deben envanecerse, pues constituye un gran peligro. Muchos han preguntado acerca del vuelo astral y cómo realizarlo. Yo he dicho, si quieres, te puedo enseñar la fórmula de salir al cuerpo físico, pero no la de entrar al cuerpo físico. Así que muchos de estos investigadores psíquicos han quedado flotando en el éter del espacio sin poder regresar a su cuerpo porque no conocían la palabra de entrada, aunque sí la de salir del cuerpo. Es peligroso el experimento psíquico y siempre debe hacerse a través de algún cualificado miembro de la gran fraternidad y saben bien lo que se hacen. Nosotros solo tenemos grandes deseos de hacer cualquier cosa espectacular, sin darnos cuenta de que lo más espectacular es la sencillez, porque la sencillez nos trae la paz, la universalidad, la plenitud, y el poder psíquico nos encadena muy a menudo a ciertos cuerpos, ya sea el cuerpo psíquico astral o el cuerpo etérico. Entonces dejamos de ser nosotros mismos y somos esclavos de una estructura. Es lo que he dicho en muchas ocasiones durante mi visita a Argentina, que los gatos, los perros, los caballos, los elefantes, los delfines y otros animales ven, oyen, sienten y pueden comunicarse mediante desconocidos radares con el mundo psíquico y sin embargo no tienen la inteligencia del hombre. ¿Qué puede significar esto? Que para que el hombre desarrolle la mente a un extremo que pueda concebir la verdad sin pasar por intermediarios, ha tenido que dejar a un lado los poderes psíquicos, porque los poderes psíquicos atraen y condicionan al propio tiempo. Y en la condición de un poder está siempre el condicionamiento de la mente y por lo tanto la paralización total del libre movimiento de la vida, que es un movimiento de paz incesante, no de poderes. Pregúntense ustedes, ¿de qué nos sirven los poderes si no tenemos paz? ¿Qué queremos significar con los poderes? Pues bien, ahí está la resolución del problema. El conocimiento de ti mismo debe hacerse libre de la interferencia de todo, incluso de tus poderes, porque tus poderes te pueden ofuscar. Pero cuando tengas la paz, tendrás la síntesis de todos los poderes, porque por radiación conocerás todo cuanto debe ser conocido, cuanto debe ser dicho y todo cuanto debe ser asimilado. Daniel, ¿no tienes nada que decir?
pregunta. Durante sus alocuciones he sentido hablar muchas veces del hombre, de su origen, de su esencia, de su desviación. Ahora bien, en este planeta Tierra, que aparentemente es uno de los países, de los planetas más hermosos del universo, ¿hay decidido algo dentro de la jerarquía cósmica, o como dice usted, de la gran fraternidad cósmica, algo decidido que pueda en el futuro un día cambiar las cosas que actualmente no son nada buenas, o sea, las convulsiones, las matanzas, el odio, el aprovechamiento del hombre sobre el hombre, en fin, toda una serie de cosas que en realidad no deberían existir dentro de la moral pura. Eso es lo que yo. Tal como ha estado enfocada esta pregunta, es como si hiciésemos responsables a la gran fraternidad de lo que ocurre en el mundo, en ciertos aspectos. Pero la gran fraternidad tiene grandes proyectos con respecto a los seres humanos y aún con respecto a los demás reinos de la naturaleza. Una de las grandes disposiciones del logos planetario fue dotar de conciencia o de autoconciencia al ser humano, cuando todavía no lo era. Cuando existía aquel ser corpulento, vigoroso, de hasta 4 metros de estatura, de la raza de Moore, que era un gigantesco animal parecido al hombre y que era el ser más cualificado para adquirir la autoconciencia, debido a las proporciones genéticas, debido a su forma que representaba en cierta manera ya la mística estrella de 5 puntas. Me refiero al hombre que conocemos ahora como principio Homo sapiens, pero que después degeneró en esta gran conciencia que conocemos como el hombre. Entonces, las disposiciones para que este hombre animal adquiriese autoconciencia o tuviese mente, fue motivo de una gran invocación de carácter cósmico. Infundió esta invocación del logos planetario, más el deseo instintivo del hombre animal de ser un hombre, constituyeron una doble línea de energía que se elevó raudamente por el espacio hasta alcanzar la conciencia del logos solar, o del Dios del universo. Y entonces el Logos decidió ver qué es lo que sucedía en la Tierra y creyó que realmente el Logos planetario tenía su razón, que era una gran razón, y el tener el cuarto reino en la naturaleza. Había un reino mineral, un reino vegetal y un reino animal muy poderoso, y el hombre animal que formaba parte del reino animal pero con forma de hombre. Había evolucionado por línea genética de acuerdo con ciertos arquetipos que existen en el universo. Bueno, entonces, cuando se proyectó la vida del logos planetario junto con la evocación del hombre animal al corazón del logos solar, este dispuso, por su parte, que se realizara en su gran ashram, en su gran concilio solar, una potentísima invocación tratando de adquirir del misterio cósmico aquella fuerza de luz que llamamos los hijos de la mente, que son unas entidades que conocemos nosotros con el nombre de ángeles solares, que estaban en el quinto subplano, el plano cósmico, o sea, la mente del logos cósmico. A este requerimiento, los ángeles solares, obedeciendo a la ley de sacrificio, vinieron desde el plano cósmico a la tierra, situándose en el tercer subplano, el plano de la mente de Dios, el logos planetario, y después de aquí se proyectó cada una de estas unidades solares
dentro del cerebro instintivo del hombre animal. La gran ave Fénix depositó su huevo en, eso dice el misticismo oriental, dentro del cerebro del hombre animal. Automáticamente, al recibir el impulso mental, el hombre animal ya no era un animal, ya era una conciencia animalizada que trataba de buscar su propia humanidad. Nosotros somos el resultado de aquella invasión de fuerza cósmica en la mente del hombre animal. La mente del hombre ha ido evolucionando. Y al evolucionar la mente, ha tenido el poder del libre albedrío que a veces lo ha separado del propósito del propio Dios. Entonces tenemos dos cosas. El propósito de Dios o los proyectos de la gran fraternidad y la voluntad del hombre. Y la voluntad del hombre o las pequeñas voluntades de los hombres son parte de la voluntad de Dios, lo cual demuestra que tiene poder, un poder divino. Pero como todavía no ha alcanzado la suficiente experiencia espiritual, utiliza el libre albedrío de una manera muy incorrecta. Y fruto de la incorrección es lo que estamos viendo. Entonces no se trata ya de lo que proyecta para nosotros la gran fraternidad, sino que, ¿cuál es la respuesta de la humanidad al proyecto de la jerarquía? Vamos a sentirnos responsables. ¿Cuál es nuestra respuesta a la voluntad divina? Quizá parte de la respuesta esté aquí y ahora, cuando estamos aquí reunidos para descubrir algún secreto más dentro del gran arcano de secretos que constituye la vida mística del propio Dios de nosotros. Pero, por favor, no hagamos responsable a Dios de lo que sucede, de las guerras, de los desastres, del hambre, de las calamidades, porque siempre decimos, Dios mío, ¿por qué permites esto? Como si nosotros fuésemos unos entes sin conciencia, sin voluntad, cuando por lo contrario es nuestra voluntad la que ha creado todos los acontecimientos, todos los ambientes, todas las situaciones, todo el karma. ¿Verdad? Entonces, la respuesta es siempre sí. La gran fraternidad tiene proyectos, pero por grande que sea la gran fraternidad, debe contar siempre con estas unidades aisladas y separativas que llamamos la humanidad. Tiene programado todo lo que constituye un poder de una cualidad de tipo cósmico. Pero, repito, no depende del programa que tiene con respecto a nosotros. Es la forma como nosotros desarrollamos nuestros pequeños programas. Claro, si nosotros tenemos un pequeño programa y lo realizamos perfectamente, la perfección del pequeño programa pasa a formar parte del gran programa cósmico. O, dicho de otra manera, nosotros extraemos del gran programa cósmico un pequeño programa y lo hacemos perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando existen muchos seres humanos que programan su vida de acuerdo con arquetipos cósmicos, es que estamos recibiendo del cosmos completamente esta fuerza que nos induce a hacer nuestros programas con toda perfección. Por ejemplo, aquí estamos realizando un programa, lo estamos desarrollando entre todos. Y este programa puede ser cósmico, depende de la perfección con que lo realicemos. De momento estamos aquí ahora unidos por una línea sola, la unidad del propósito. Si podemos mantener juntos, y ustedes también a través del tiempo, esta unidad de propósito que triunfa de las pequeñas estructuras y de los pequeños programas particulares y de grupos, y se dan cuenta de que dentro del cosmos existe una fraternidad de dioses que están integrados perfectamente en armoniosas circunvalaciones de luz, y que esto tiene que representarse aquí en la Tierra, tal como lo hace la gran fraternidad cósmica a la cual hacíamos referencia. Pues tendremos en nuestra vez
el fundamento esencial de la existencia, nuestra forma de actuar y el desarrollo del propio programa, el que hayamos libremente elegido. La perfección de nuestro programa trae como consecuencia la perfección del contexto social. No hay que olvidar nunca que una nación, un continente, un sistema de continentes son siempre la expresión de la voluntad del ser humano. Y el ser humano es el portavoz de los reinos inferiores de la naturaleza, el reino mineral, el vegetal y el animal. Somos los reyes de la creación, porque el reino humano es el centro de la evolución, de los tres principios espirituales y de los tres principios materiales. A partir de aquí, ustedes pueden agregar, por analogía, todos los conceptos, ideas y elucubraciones que deseen, porque la mente está para esto. Dos preguntas podría hacer. Vamos por la primera. Hace un rato usted estaba mencionando algo que no sé si lo entendí bien, pero me da la impresión de que el ejercicio de las posibilidades de los elementos de manifestación física, el uso de la mente, del razonamiento, de la sensibilidad y al mismo tiempo de la autoconsciencia que usted acaba de mencionar, quizás oscurecería ciertas posibilidades u órganos que de no existir esos impedimentos nos permitirían una conexión más consciente y real con otros mundos, con otros planos. ¿Esto es cierto así? Sí, señor. Perfectamente. Permíteme ampliar un poquito, porque claro, queda pobre la idea de decir sí. Como si yo estoy de acuerdo, pues sí, pero claro, puede extenderse. Un momentito. Voy a ampliar lo que usted ha dicho por primera pregunta, ¿verdad? Entonces tenemos un sistema vegetativo, un sistema gran simpático, ¿verdad? Tenemos un sistema nervioso y tenemos un cuerpo etérico constituido por una infinita cantidad de nadis o filamentos nerviosos que conectan el sistema nervioso con el plano astral. Empezamos por aquí, ¿verdad? Cuando existe una evolución mental o una evolución de tipo emocional, ¿cómo se traduce en el cuerpo físico? Se traduce como iluminación de las células. Y este es el proceso de redención que la Iglesia no acaba de explicar claramente. El sistema de redención de la materia viene por la clarificación de los átomos que constituyen en su totalidad el organismo. Cuando existe una gran confluencia de energía espiritual en la mente a través de los nadis penetra en el cerebro. Y en el cerebro vitaliza ciertas células organizadas para producir luz. Y entonces se produce el proceso de desarrollo, digamos, glandular de la pineal y de la pituitaria, que son dos órganos conectados con la parte espiritual. Cuando esto se realiza, cuando existe una conexión entre la glándula pituitaria y la glándula pineal, entonces se produce una línea de luz dentro del cerebro. Más que línea de luz, es una línea de fuego que está quemando las células que nos responden a la inspiración espiritual, que las redimen, las vuelven luminosas. Pues bien, la cantidad de células luminosas procedentes de la invocación espiritual que tiene un ser humano cualifica su exacto estado de evolución. Vamos a continuar porque es muy bonito esto, ¿eh? Lo mismo sucede con el corazón. El corazón es el centro místico de la vida, no solo de la vida física, a través de la circulación de la sangre, sino a través del chakra cuarto, que es el chakra cardíaco, el cual es vitalizado también a medida que el hombre siente aspiración espiritual, no simplemente deseos de conocer, que es cosa de la mente. Entonces, cuando se despierta el sentimiento creador, sucede lo mismo que en el cerebro. Las células del corazón son vitalizadas. Y entonces existe una participación, una especie de antacránea entre los lóbulos del cerebro y también los aspectos del corazón que responden a los lóbulos del cerebro. Entonces existe una luminosidad
que va creciendo, que va quemando células gastadas dentro del corazón. El corazón es un órgano que jamás podrá ser trasplantado, porque es la sede de la vida individual. Pero esto no corresponde al programa de ahora. Pero dense cuenta de que la inspiración espiritual repercute a través del cuerpo etérico sobre todos y cada uno de los órganos, haciéndolos radioactivos, luminosos. Por lo tanto, la perfección de un cuerpo está en proporción con su grado de luminosidad, lo cual significa que está de acuerdo con su grado de redención. El corazón sucede lo mismo. Un corazón está más o menos desarrollado a través del chakra cardíaco cuando esté más vitalizado por estas fuerzas luminosas de la naturaleza. La segunda pregunta ahora. Muchas gracias. Lógicamente, usted habló también de la conciencia del yo, que es una cosa que puede traer para nuestro propio proceso. La conciencia del yo trae implicadas una cantidad de elementos. Lógicamente, al ser consciente de mí mismo, sobre todo en un principio del proceso, me encuentro evidentemente en forma, es decir, la conciencia de mí mismo me da idea de separatividad con respecto a los demás. Es decir, yo me siento separado de los demás. Los otros no son yo soy yo. Lógicamente también esa contingencia trae aparejada una cantidad de deficiencias, una cantidad de características de violencia, actividad, agresividad, todas las cosas que configuran los primeros peldaños de la evolución del ser humano. Ahora, indudablemente sin esas condiciones de violencia, de egoísmo, de celos, de envidia, de vanidad, de tolerancia, esas cosas que me separan de los demás, yo no podría haber adquirido una autoconciencia de mí. Fue necesario transitar por todo eso. Este mundo físico es el único mundo donde yo puedo, por el contraste, conseguir ese dolor, esa alegría que me traiga la separatividad con los demás. Ahora, hablando de jerarquía extraplanetaria, porque yo tengo un yo separativo como consecuencia de un proceso de evolución. ¿La jerarquía? Indudablemente no. Absolutamente no. La jerarquía tiene conciencia de grupo. Naturalmente, ¿qué es una conciencia de grupo? ¿Es estar juntos o estar unidos? Estar unidos. Aquí podemos estar juntos y sin embargo estás muy desunidos. Pero si estamos juntos y al propio tiempo unidos, tenemos una expresión aquí en la Tierra de lo que es la gran fraternidad cósmica. Y les hablé ayer que, me parece, o en otro lugar, no sé, que hay una fraternidad cósmica que rige de una manera muy inteligente todos los planetas de un sistema solar y todos los sistemas solares dentro del sistema cósmico y todos los sistemas cósmicos dentro de sistemas galácticos. La esencia de los universos, de los planetas y de todo el cosmos es la misma. Es un movimiento de vida que no puede paralizarse jamás. Si se paraliza en un solo momento este movimiento de la jerarquía, de los mundos y esta vitalidad de los mundos, todo quedaría reducido a nada. Pero el plan absoluto es el movimiento, pero un movimiento ascendente constantemente, que no culminará jamás. Siempre veremos algo superior y algo inferior. Nosotros siempre en el centro de la cuestión. Es el tuyo siempre. Arriba y abajo, y al centro de nosotros. La base está aquí. La jerarquía, ¿por qué tiene conciencia de grupo? Porque no existe separatividad en orden a principios y en orden a objetivos. Pero, ¿qué sucede? Que cada maestro de la jerarquía obedece a un tipo de rayo, a una línea específica de energía, constituyendo 7 energías cualificadas que corresponden a la evolución de cualquier logos en cualquier momento del tiempo en el espacio. Es decir, que nuestro logo solar, para no ir demasiado lejos, se expresa a través de 7 corrientes de energía técnicamente descritas como rayos. Y hay el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo,
cada uno de los cuales expresa un tipo específico de energía. El primer rayo es la energía dinámica, el segundo rayo, la energía atrayente, el tercer rayo, la energía de la mente, el cuarto rayo, la energía del arte, creador de la belleza, el quinto rayo, la ciencia, la expresión concreta de todas las cosas, la creación de las formas en toda su universalidad. El sexto rayo, la devoción de la naturaleza hacia su creador. Y séptimo, la energía cualificada que llamamos magia, la magia organizada. Todo esto lo está llevando a cabo el Señor a través de esas expresiones. Y esas expresiones se van realizando a través de aquello que llamamos esotéricamente los 7 planetas sagrados, que voy a relatarles. Vulcano, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ni Marte, ni la Tierra, ni Plutón son planetas sagrados, están en evolución. Pero los rayos, las 7 corrientes de vida de Dios se manifiestan a través de cada uno de estos planetas sagrados. Ahora bien, ¿qué es exactamente un planeta sagrado? Es la expresión de un hombre perfecto, como cuerpo. Porque el Logos que habita en aquel cuerpo que llamamos planeta Venus o Mercurio, han alcanzado lo que podríamos llamar la quinta iniciación cósmica. El hombre es perfecto cuando ha alcanzado la quinta iniciación planetaria. ¿Se dan cuenta cómo todo se encadena? Y el porqué el símbolo de la perfección del hombre es la estrella de 5 puntas, que significa el triunfo del hombre sobre el hombre. Y al propio tiempo significa siempre el Espíritu de Dios que ha creado una estructura perfecta. Es el misterio que todavía la Iglesia no ha desarrollado del cáliz y del verbo. El cáliz es el hombre. El verbo es el hombre y el cáliz es el aum. El soporte, la base y el contenido constituyen el aum del cáliz. Esta forma redonda de la hostia sagrada constituye el hombre, o sea, el círculo hay la expresión de Dios. Y dentro de esta hostia hay una cruz que significa el sacrificio cósmico. Pero no vamos ahora a ahondar en esas cuestiones que llevarían mucho tiempo, Pero lo principal es darnos cuenta de que la conciencia del grupo no es de estar juntos. Ustedes pueden estar separados de una persona y amarla intensamente. Luego no están juntos, están unidos. Pues bien, los grupos de la nueva era no tienen que estar necesariamente juntos, sino estar unidos en conciencia. Ahora, cuando desaparezca de Argentina, vaya a Barcelona. Tendré mucho gusto en saber de ustedes cómo están unidos espiritualmente, sabiendo que están representando cada uno la jerarquía espiritual, la gran fraternidad, que no tiene conciencia de separatividad, que es una conciencia perfecta de grupo, porque dentro de cada grupo se le permite tener su singularidad individual. Y todas aquellas personas que han perdido su singularidad al penetrar dentro de una estructura de grupo es porque no están preparados para el espíritu. Están siguiendo todavía la ley de la materia. Hay que triunfar de la estructura. Si la estructura constituye un campo de separatividad, hay que darse cuenta para no crear separatividades dentro y fuera de nosotros. Si la unidad persiste a través de... Porque en cada una de sus estructuras o grupos se dan cuenta que pertenecen a un grupo mayor. Entonces, todo cuanto hagan, todo cuanto representen dentro de su estructura, estará bendecido por la gran fraternidad. Si existe separatividad, si existe dogma y si existe imposición, es porque aquella arquitectura creada es falsa. Y hay que, o bien, destruirla por la comprensión o liberarla por la compasión hacia la propia estructura. Con respecto al movimiento de Ashtanga Yoga, que se dice que es la ciencia del corazón, usted recién habló del chakra cardíaco, que es el chakra de la comprensión amorosa, los movimientos de buena voluntad,
y que engranaría con aquello de hace 2000 años del paso de los hombres de buena voluntad. ¿Existe una relación con todo eso? Sí, naturalmente. Pero voy a hablarles un poco del chakra cardíaco, sobre el cual se estructura el Agni Yoga. Existen 4 yogas conocidos y otros desconocidos naturalmente. Los principales son Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raya Yoga y ahora, actualmente, Agni Yoga para los discípulos mundiales. Hatha Yoga tiene que ver con la evolución y desarrollo del cuerpo. Por mucho que se trate de desarrollar el cuerpo a través del Hatha Yoga, no adquirirá más cualidades que las que posee actualmente. Es un cuerpo trascendido. Luego, Hatha Yoga, desde el punto de vista de la gran fraternidad, es un cuerpo trascendido porque no tiene principio espiritual. Es un robot de la mente y de la emoción. Viene después la línea del Yoga Bhakti, el yoga del corazón. No es adecuado el término, porque Bhakti Yoga va ascendiendo del plexo solar al corazón. Pero no tiene que su salida del corazón. Es su sistema de aproximación a través del sistema devocional del espíritu del hombre. Va ascendiendo del plexo solar hasta alcanzar el corazón. Esta es la línea del Bhakti Yoga. Viene después el yoga de la mente, que tiene que ver, o Raya Yoga, que tiene que ver con el paso que va del centro Ajna, al centro Sahasrara, o sea, el centro coronario. Entonces, ¿cuál es dentro del sistema de yogas el que corresponde más a la humanidad en esta cuarta ronda, en esta era que estamos viviendo? ¿Qué es exactamente una ronda? Es el movimiento del planeta dentro de una cuarta cadena. ¿Qué es una cadena? Una cadena dentro de un planeta es un chakra dentro del logos planetario. Así, dentro de cada chakra, el hombre da 7 vueltas o 7 rondas. Se da la casualidad o causalidad de que en el momento actual nuestro esquema planetario es el cuarto. Está recorriendo su cuarta cadena. Y el planeta Tierra, que constituye su expresión más densa, está recorriendo su cuarta ronda. Dense cuenta la línea de la oportunidad. Cuarto esquema, cuarta cadena, cuarta ronda y cuarto planeta. Y para hacerlo más difícil o más claro, tenemos el cuarto chakra, que es el corazón del hombre. Y el cuarto chakra, que es el corazón del hombre, debido a esta aproximación cabalística del número 4, es el más importante de todos los centros a cualificar por el ser humano en esta cuarta ronda. Ahora bien, ¿cómo está constituido este chakra? Este chakra tiene 12 pétalos. Está dividido como si fuese un sistema circular, como se hace en astrología. Cada uno de esos pétalos representa una cualidad de alguna de las 12 constelaciones del zodíaco. En el centro hay un punto más luminoso que se llama esotéricamente la joya en el loto, que representa al Cristo interno. Y entonces tenemos un cuarto chakra, que es el chakra medio entre los 3 chakras superiores y los 3 chakras inferiores, constituyendo la línea central de energía en este momento en que está imperando sobre la Tierra el cuarto rayo. Más oportunidades para la humanidad, que es el cuarto reino. ¿Se dan cuenta? Pues entonces, si tenemos esta oportunidad de energías, hay que aprovecharlas. Es un proceso cósmico. Quizá ustedes no han visto la analogía, pero por favor, vayan examinando el número 4, sabiendo que constituye precisamente la línea de su acción en Agni Yoga. Entonces, ¿por qué se da más importancia en Agni Yoga al corazón que a la mente? Porque la mente solo está condicionada o desarrollada para conocer y el corazón para comprender. Hay una división muy acusada entre el conocer y el comprender. Yo puedo tener muchos conocimientos y no comprender su significado. Yo puedo tener muy pocos conocimientos y comprender el significado. ¿Se dan cuenta? Pues bien,
Estamos hablando en términos de analogía. Si ustedes van repasando esta analogía, se darán cuenta de que no existe limitación para nosotros en orden al conocimiento esotérico. Pues estamos ahora, en estos momentos, bajo la influencia de una gran energía cósmica que viene de nuestro universo solar, que es, dense cuenta, otra coincidencia, un universo de cuarto orden. ¿Qué significa esto esotéricamente? Que el logos solar, que tiene un cuerpo físico, es el cuarto planeta de un sistema físico de mundos llevados por una entidad cósmica. Un universo de cuarto orden, dentro del cual el logos solar está recorriendo su cuarta ronda dentro de una cuarta cadena, siendo nuestra esfera terrestre un cuarto planeta dentro del sistema cósmico, y luego descendiendo hasta llegar al cuarto esquema de la Tierra, que está recorriendo su cuarta ronda dentro de una cuarta cadena, y viendo después que todo esto está realizando en un mundo que es el cuarto, dentro de un sistema de mundos, en ese sistema solar, y que por lo tanto está bajo la directa atención del logos solar. Y después, coincidiendo con el cuarto yoga, que es el yoga que está en centro de los tres reinos inferiores o tres planos inferiores, y están enlazándolos con los reinos inferiores. Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Raya Yoga. Al esotérico puede prescindir de ellos, porque crió suficientemente el tramo de Antakarana. Utiliza Raja Yoga para pensar las ideas intuitivas que vienen de Agni Yoga. Y al propio tiempo, el amor búdico se refleja dentro del plano emocional del ser humano. Y entonces tenemos aquí una participación activa de la cual este momento presente no está exento de esta gran vitalidad. ¿De qué? Repetí porque no te entendí. Es que es un poco más alto quizá. El método de Raya Yoga. Raya Yoga. Sí. ¿Cuál sería el método de Agni Yoga? Dense cuenta que el sistema de Raja Yoga se basa fundamentalmente en las enseñanzas del gran Patanjali. ¿Qué dice Patanjali? El hombre, cuando empieza a meditar, utiliza un pensamiento simiente, utiliza la mente concreta. Pero cuando ha evolucionado suficientemente, deja el pensamiento simiente y medita sin pensamiento simiente. Entonces, ¿qué va a suceder cuando estamos meditando sin pensamiento simiente? Cuando estamos muy atentos. Porque entonces no existe mente concreta, existe una intención de Dios en nosotros que se manifiesta a través de la mente abstracta, y esto es Agni Yoga. Es decir, que la expectación, la actitud observante de todos y cada uno de nosotros tiene por objeto cualificar nuestra vida de acuerdo con la sintonía con el gran latido del corazón solar. Y la mente está ausente por completo, hasta el extremo de que si quiere argumentar sobre aquel estado de paz producido por Agni Yoga, se pierde la actividad de Agni Yoga. Cuando tenemos paz y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? La paz ya no existe, porque se ha interpuesto la barrera de la mente, ¿verdad? Entonces, si decimos, siento paz, y esta paz es un estado natural, es decir, que no pasa por la mente, para cualificar ese estado de paz, porque la paz no tiene cualidades, es una esencia. Entonces, la mente, que está muy avispada, porque ha desarrollado la Antakarana completamente, está completamente vacía, si ustedes me permiten esa expresión, lo cual no significa que no pueda pensar, sino que la fuerza del corazón arrincona la mente, y la mente solamente recupera su facultad de pensar cuando tiene que pensar. Pero cuando no tiene que pensar, ¿por qué tiene que pensar? Y sin embargo, estamos pensando constantemente. Lo cual significa que constantemente estamos siendo condicionados. ¿Por qué? Por la estructura mental que todos hemos construido, que es un resultado del pasado. No pensamos jamás en presente, pensamos en pasado. En presente no podemos pensar, estamos observando atentamente, estamos viviendo intensamente. No estamos pensando profundamente. Estamos viviendo la vida, no analizándola.
¿Se dan cuenta? Aclarar un poco, desarrollar, mejor dicho, el papel del Karma Yoga dentro de lo que está explicando. El Karma Yoga tiene 3 estructuras. Una estructura mental, Raya Yoga, una estructura emocional, Bhakti Yoga, y una estructura física, Hatha Yoga. Pero yo le hablo a usted de un estado de conciencia que no es necesariamente de toda la humanidad, sino de aquellos que deciden arriesgarse y lanzarse al gran vacío, en el cual dejan por sentado que eso está trascendido. Por muchos asanas, por muchos movimientos que se realicen a través del Hatha Yoga, se despertará ningún nuevo órgano ni ninguna nueva cualidad. Solamente se desarrollará en el mundo emocional ciertas cualidades de sensibilidad a través de Bhakti Yoga. Pero siempre cuando la mente está siendo influenciada por valores internos muy profundos. Y el Raya Yoga, solamente cuando se comprenda su doble actividad, la actividad concreta intelectual, que basa toda su estructura sobre formas intelectuales y sobre pensamientos simientes, y cuando, por otro lado contrario, deja a un lado la mente intelectual y decide lanzarse a la aventura de lo vacío, que es desconocido por la humanidad, porque cuando tenemos un vacío lo que hacemos es retroceder, no lanzarnos a ver qué pasa. No somos aventureros del espíritu, no somos argonautas, somos personas temerosas, como la vecina que vemos aquí, está bebiendo el agua de los arroyos, que al momento está lanzándose. Yo digo que hay que estar muy atentos y percibidos sobre la cuestión y ser muy valerosos para pasar del Raya Yoga al Agni Yoga. Al yoga de la mente, pasando por el yoga superior de Patanjali, que es sin pensamiento, cimiento, a lanzarse a la gran aventura del plano búdico, el plano del gran vacío, de la unidad esencial. Porque existe un vacío tenebroso entre la mente abstracta y el plano búdico. Sin embargo, a través de la mente abstracta, donde termina la antakarana, hay que lanzarse al vacío sin ninguna antakarana que pueda sostenernos. Y aquí está el por qué muchos han retrocedido en el sendero. Porque han tenido miedo, simplemente. Y el miedo incapacita, sea cual sea su naturaleza y sea cual sea su intensidad. Es decir, que la aventura espiritual es una aventura de seres humanos fuertes y animosos, no de personas timoratas que están buscando constantemente el apoyo de los conocimientos que prestan las estructuras. Bueno, dos preguntas de nuevo. ¿Puede ser? Sí, bueno. Si se parece. La primera pregunta, cuando estaba usted contestando a los diferentes tipos de yoga, cuando se refería a Raya Yoga, que era el raya del razonamiento, ¿no es cierto? El raya de la meditación mental con el razonamiento, fija la posible fuga en otra forma, pero de manera siempre utilizando el conocimiento o el razonamiento o aledaños de eso. Eso sería el yoga del razonamiento. El Bhakti sería el yoga de la devoción. Y el Hatha Yoga sería el yoga del cuerpo. El Agni Yoga, obviando todos los otros elementos que ya hemos mencionado y que a través del tiempo se han ido superando, está inaugurando una nueva era de conexión. Ese Agni Yoga, con el atajo que utiliza para tomar conciencia y conocimiento de verdades tremendas, trascendentes o inmanentes, como queramos decir, no puede ser, entendiéndolo muy bien lo que quiero decir, y rechazando la idea paguata, está pensando en tonterías, no podría ser la expresión del más moderno ocultismo que se está utilizando ahora. La expresión de la capacidad de conocimiento de los grandes principios, de las grandes dimensiones, de los grandes movimientos, no a través de la mente y del razonamiento, sino a través de otra instancia que se estructura con esa conexión.
Absolutamente. Es esto. Exacto, porque fíjese usted, cuando la mente está pensando, en realidad está disecando, está separando pensamientos unos de otros. A veces el pensamiento es bueno y a veces es malo. Y siempre estamos en el conflicto de esto lo quiero, esto no lo quiero, y como que no tenemos todavía una gran, digamos, conexión con el plano abstracto, nos es difícil hacer una correcta elección entre un grupo de pensamientos sobre otro grupo de pensamientos. Y con el deseo sucede lo mismo. Tenemos el conflicto de decidir sobre un deseo o sobre otro, o sobre un grupo de deseos sobre otro grupo de deseos. ¿Qué sucede entonces? Que estamos siempre limitados a tener que decidir. Dios no tiene por qué decidir, está decidido todo. ¿Y por qué se decide todo? Porque su mente está vacía, y que me perdone el buen Dios. Porque se trata de algo eterno, el vacío al cual hago referencia. O sea que nosotros cuando tenemos la mente vacía, el corazón se ensancha. Y cuando la mente está ofuscada, el corazón se cierra. Luego hay un sincronismo perfecto entre el corazón y la mente. Y cuando hablamos de una persona realmente iniciada, decimos, uno que ha establecido un equilibrio entre la mente y el corazón, o entre la razón y el amor. ¿Se dan cuenta? Se trata todo siempre de este proceso alquímico que se está realizando en los niveles ocultos de la conciencia. Es una elaboración que si la dejamos a su propia naturalidad es perfecto movimiento. Pero nosotros siempre queremos alterar el movimiento de las cosas porque queremos intervenir, sentirnos a alguien, incluso en el reino del espíritu, lo cual es falso. Cuanto más queramos ser, menos seremos, porque los pequeños serán los últimos y los últimos los primeros, ¿verdad? O los primeros últimos y los últimos los primeros. Todo el mundo quiere ser el primero, sin darse cuenta que para ser primero hay que ser el último primero y ascender por la escala de la evolución. La segunda pregunta. Estamos nosotros hablando de que tenemos diferentes cuerpos, un cuerpo físico, un etérico, un cuerpo emocional, astral y un cuerpo mental. Indudablemente se le adjudica al cuerpo mental todo el trabajo de la estructuración del pensamiento concreto y eventualmente del pensamiento abstracto en otras instancias. Ahora, el cuerpo mental concreto, el cuerpo mental inferior, está vinculado indudablemente con el cerebro. Con el cerebro. El cerebro le da todos los elementos, le da las sensaciones, le da las percepciones, le da todas las cosas para que él pueda estructurar pensamiento. Pero la conexión entre los dos es tan importante como para que el cerebro forme parte de la actitud de pensar. ¿Puede el cerebro tener intervención en el globo del pensamiento? Es decir, si yo quemo parte del cerebro de una persona y utilizo la posibilidad de esa persona que perciba ciertas sensaciones, expresiones, lo que fuera, si quemo otra parte, a lo mejor le bloqueo la capacidad de pensar. Entonces, ese cerebro es fundamentalmente íntegro para que se pueda pensar. ¿Participa el cerebro activamente del acto de pensar? ¿Es una simbiosis entre las dos cosas? ¿O el cerebro solamente es un transmisor de estímulo para que el cuerpo mental trabaje? Bueno, yo diría que el cerebro es la proyección del cuerpo mental. No tiene que ver para que trabaje el cuerpo mental. El cuerpo mental trabaja, aparte completamente del cerebro. Pero hay una línea de comunicación con el cerebro a través de los nadis del cerebro, que es lo que constituye la aura etérica de la persona. Se manifiesta a través de esta aura, y entonces a través de cada uno de esos pequeños elementos, esos nadis, la influencia mental penetra en el cerebro de la misma manera que a través del plano emocional los nadis transmiten al cuerpo emocional los deseos emocionales. Es un todo unido y funcionante. Entonces, lo que hay que mirar es establecer una línea de equilibrio entre el cerebro y el corazón. Hablando físicamente, sabiendo de antemano que el cuerpo físico en toda su totalidad es solo un reflejo de lo que es el yo en su aspecto inferior. Inferior, porque no es una expresión correcta todavía. Tenemos un cuerpo humano perfecto y personas que lucen un cuerpo formidable. Se nos dice que los mejores cuerpos organizados son de la raza lemur, la raza negra, ¿verdad?
algunos de los elementos de una subraza definida, creo que la sexta, de la raza negra, tiene un cuerpo estructurado de acuerdo con un arquetipo superior. Por esto verán que los mayores atletas y mejores son negros, de raza negra, porque tienen un cuerpo edificado en el movimiento expansivo de la relación entre Dios y la naturaleza, expresado a través de un cuerpo humano. Ahora bien, el cerebro es una participación activa como elemento de proyección del pensamiento. Es decir, que no pensamos por el cerebro, sino que el cerebro emite ondas de pensamiento cuando es influenciado por la mente o por el cuerpo mental. Cuando existe una lesión en el cerebro, el pensador no puede utilizarlo. Solamente cuando el cerebro es íntegro, el pensador puede utilizar la voluntad para expresar sus ideas y sus propósitos. Entonces, todo está en esta estructura tan perfecta que es el cerebro o el corazón, surgiendo cada vez más espiritualmente del plano mental o del plano emocional. El corazón será tanto más sensible, no me refiero naturalmente al corazón físico, sino al corazón abstracto, este corazón que tenemos, el chakra cardíaco, o la parte etérica del cerebro, que es idéntica al físico, pero que está unido con los nadis. Y entonces está dentro del cerebro. Pero al mismo tiempo hay una separación. Hay un tiempo entre el pensamiento y el cerebro, ¿verdad? Como hay un tiempo entre lo que digo y lo que ustedes escuchan. Pero lo ideal es que el cerebro en su totalidad, cuando está bien organizado, repercute extraordinariamente en toda la evolución de las células. Porque es el director técnico del gran edificio. Así como el corazón es el director espiritual de todo el proceso de la integración del ser humano. Entonces, si tenemos en cuenta que el cerebro y el corazón, o el centro ajna y el centro cardíaco, deben trabajar conjuntamente, estamos en lo cierto. Ahora bien, vamos a buscar el tercer elemento, la voluntad del hombre, que está más allá del cuerpo emocional y el cuerpo mental. ¿Qué sucede entonces? Que exige de una manera extraordinaria una ampliación de la mente y del corazón para poder manifestarse. Y la forma más activa que está al alcance del hombre para recoger esta virtualidad del cosmos es la atención. Cuando el hombre está atento no piensa. Es el propósito de Dios de estar atento para comprender a través del hombre sus propias creaciones. Y esto es muy abstracto y ustedes tendrán que analizarlo muy profundamente. Vicente, dos preguntas. Otras dos. Una está relacionada con el Devi Yoga. ¿El Devi Yoga es un yoga para la futura raza o se está desarrollando en este momento? Devi Yoga se está desarrollando ya, naturalmente. Todos los discípulos de la jerarquía están sujetos a un entrenamiento específico sobre Devi Yoga. A medida que avanza la evolución, a medida que la mente va siendo absorbida por poderes espirituales, entonces se ve claramente cómo el gran edificio del yoga corresponde a cada una de las estructuras séptuples de la divinidad. Hay 7 yogas, naturalmente, como hay 7 rayos de color en la luz, como hay 7 sonidos, como hay 7 días en la semana, como hay 7 planetas sagrados, como hay 7 chakras, como hay 7 glándulas endocrinas. Todo esto está ligado al fundamento septenario del universo. Entonces, lo que sucede actualmente es tratar de llevar la progresión de esto a través de los yogas. Y el yoga quinto corresponde a la quinta raza, a la quinta jerarquía, que puede manifestarse a través de la quinta raza. ¿Cuáles de nosotros estamos involucrados en este gran intento creador? Todos los que actualmente están practicando consciente o inconscientemente el Agni Yoga, el yoga del corazón, o la doctrina del corazón practicada en su conducta. Devi Yoga viene como consecuencia de la práctica incesante del Agni Yoga. Porque entonces existe una participación correcta y consciente con aquellos elementos de la naturaleza que son descritos técnicamente como las manos del Señor. Aquellas manos que construyen
el andamiaje de la naturaleza, toda la estructura de las formas dentro del universo, ya sean estructuras físicas, astrales, mentales, búdicas, ánicas o como sea. Porque estamos inmersos en un universo que es físico completamente. Y todo lo demás que existe como planos son subplanos de este plano físico cósmico. La segunda tiene que ver con el desarrollo de las subrazas. ¿Qué hay de cierto sobre el desarrollo de la sexta y séptima subraza acá en el continente americano? Bueno, depende mucho de cómo actúe el continente americano. Porque en tanto exista una lucha racial, como existe, no puede surgir plenamente una subraza nueva. Porque queda enturbiado el trabajo de los ángeles por la condición. Es la condición de violencia interracial que existe. En América del Norte, yo he estado precisamente allí, lo sé. Por lo tanto, en tanto exista esa segregación racial blanco contra la raza negra, no puede surgir un tipo definido, sea cual sea lo que se haya dicho a través de los libros esotéricos. Sí, existe un plan de la jerarquía para que surja, viendo las condiciones geológicas, en cualquier tipo de sitio del planeta. Pero si no existe una participación activa de los seres humanos, los devas no pueden trabajar, pues los devas o los ángeles construyen lo que piensan los hombres. Y por lo tanto, podemos hablar quizá que surja una raza nueva donde menos lo pensemos, pero donde exista caridad y amor al prójimo, sencillez de costumbres, amor entre los constituyentes de una comunidad, ¿verdad? Esto es muy esotérico, ¿verdad? Y hay que mirar lo que es esotérico y lo que nos dicen los libros esotéricos. En la gran educación existe una frase que dice restablecer el plan en la tierra. Y la palabra restablecer suena como que algo estuvo establecido antes y que ahora se debería restablecer de nuevo, como un tiempo perdido, no sé, da la impresión esa. Esta fue la gran tarea y al mismo tiempo el gran trabajo de los que tradujeron la gran invocación. Ustedes saben que la gran invocación fue dada inicialmente en inglés y por la parte lo que se llama restablecer es restore, que es restablecer, volver a establecer. Cuando dijimos esto a Alice Bailey, ella dijo, cuando el maestro lo ha dicho es porque debe ser así, porque él no se equivoca, y realmente un maestro no puede equivocarse, porque está libre del libre albedrío humano, libre de la cualidad de equivocarse, que tiene el libre albedrío, tiene la voluntad de Dios y del lobo solar. Bueno, entonces, puede que haya existido en la tierra una raza de hombres perfectos, y que ahora se restablezca. Por ejemplo, en el primer universo, hay 3 universos que se está traduciendo en manifestación. En el primer universo, ahora estamos en el segundo universo, hubo una raza de seres que alcanzó la liberación. Fueron los ángeles solares. Entonces, estos seres solares establecieron el plan de Dios en aquel universo. Y como que todos los universos están unidos, resulta que restablecer tiene que ver con el establecimiento de aquella gran fraternidad creada por los ángeles solares o por los Yanshuanes, tal como son escritos en la doctrina secreta. Por lo tanto, todo el sistema es ver cada situación y que un maestro nunca utiliza una palabra que no tiene su fundamento. No busca simplemente la filología, sino la tradición espiritual más antigua. Otra pregunta. Surgió con respecto a los ángeles. En la Biblia está mencionado el asunto de los ángeles caídos, que es aparentemente un misterio. ¿Se puede explicar eso? Ya en por sí, algo que hay que tener en cuenta. No lanzar la Biblia como lo sagrado, ya no hay más allá. Para mí lo ideal es la visión del hombre a sí mismo sin pasar por ningún intermediario. Sea del tipo que sea, por elevado que sea, pues el hombre vive en lo presente. Y los libros fueron escritos en lo pasado. Y mis palabras ya no son presente, son pasado. Entonces, ¿por qué dar tanto culto al pasado? Se va pasando constantemente. Es lo presente lo que interesa entonces. Y entonces el libro sagrado es el que estamos creando, escribiendo. Nosotros aquí y ahora. Y después, cuando sea aquí y ahora,
será la continuidad de este eterno ahora de la conciencia de Dios. Una preguntita. Tengo conocimiento que hay una inquietud muy generalizada y que es respecto al tema de la curación. En virtud de que no se ha formulado nada referente a este tema, quería hacer parte de esa inquietud general y hacer una pregunta general también. El tema de la curación, especialmente en esta época y en virtud del desarrollo individual y grupal que tiene que ser parte de nosotros, ¿cómo va a desarrollarse la práctica de la curación a partir de ahora hacia el futuro? Lo mejor sería no tener que curar. ¿Y por qué tenemos que curar? Porque los cuerpos están enfermos. ¿Y porque están enfermos los cuerpos? Porque hay obstrucciones en la conciencia. ¿Y por qué hay obstrucciones en la conciencia? Porque venimos del pasado y estamos todavía en el pasado y todavía no afrontamos el presente. Es decir, no voy a decir que no hay que curar, solamente significar que las causas místicas de la enfermedad no están en el presente, sino en el pasado más profundo y más alejado de la raza humana. Primero, la primera gran afirmación esotérica con respecto a las enfermedades es lo que he tenido gusto de decir en Buenos Aires, en Rosario y en otras partes, de que la enfermedad es una entidad, un egregor, una forma psíquica que hemos creado a través del tiempo. Y esta causa no está precisamente en el cuerpo físico, sino en los niveles psíquicos. Entonces, esta gigantesca entidad, enfermedad, sea del tipo que sea, está flotando sobre los ambientes sociales de la humanidad, esperando penetrar a través del cuerpo etérico en algún punto de algún cuerpo físico. ¿Por qué les decía que hay que estar atentos? Porque con el tiempo se verá que la atención libre de la enfermedad, libre del pensamiento, que es la causa promotora, libre de la emoción, de la inquietud de los celos, de la lujuria, que es causa de las enfermedades también. Entonces, la atención que nos libere de estas cosas tiene que cifrarse ahora, en otro nivel, en el nivel de las causas que produjeron las enfermedades conocidas y las que desconocemos. La sífilis y el cáncer proceden de la época lemur, hace millones y millones de años, y todavía no se ha logrado curar esta enfermedad, porque el científico está tratando de analizar los efectos, recogiendo las bacterias, tratando con microbios y tratando de comprender cómo se puede gestar, y buscando microbios contrarios para eliminarlo. Lo cual significa que están tratando de luchar contra efectos constantemente. Pero si la visión de la enfermedad es esotérica, entonces se ve al penetrar en ciertos niveles del plano psíquico que son entidades con formas horribles, con tentáculos que están siempre a punto de penetrar a través del cuerpo etérico y en los cuerpos físicos de las personas predispuestas por falta de atención mental o emocional, por falta de espiritualidad, ¿verdad? Bueno, estamos aquí en el sentido de que los grupos esotéricos tendrán que observar en la curación un sistema distinto al de la ciencia. Tendrán que trabajar sobre los niveles psíquicos o en los niveles psíquicos para curar las causas de las enfermedades. El cáncer tiene un volumen y una consistencia monstruosa, porque, como digo, viene segregado al principio de los tiempos de la raza humana, y esta fuerza tremenda psíquica solo puede ser destruida en su propio nivel, en el nivel psíquico, creando auras de luz alrededor de los enfermos, no simplemente por aplicación de las manos. Estos son casos muy aislados y cuando la persona es muy pura y se da cuenta de la situación que puede curar. Y esto siempre viene por vía interior. Si se agrupan las personas en grupo para curar a alguien, siempre tendrá que ser preocupándose de no alterar la enfermedad sobre los efectos. Porque es como si sobre
algo que está ardiendo, quisiésemos apagarlo con gasolina, con benzina, ¿verdad? Eso es un efecto desastroso. Pero situándose en el plano de la propia enfermedad, existe la posibilidad, a través del razonamiento íntegro, a través de un cuerpo astral purificado y a través de la intención divina, de destruir parte considerable de este gran cuerpo que hemos creado y que llamamos enfermedad, sea del tipo que sea. Es un trabajo de grupo más que un trabajo individual. Si la persona que tiene dotes de curación se siente ayudada por el grupo, trabajará muy activa y profundamente sobre los cuerpos de los demás. Pero puede hacerlo a distancia utilizando la aura magnética, creando alrededor de los enfermos una aura blanca, una esfera blanca, dentro del cual, sin gravedad, está sujeto al enfermo. Y no pensar no de la enfermedad, sino activar la ley de vibración al punto en que ciertos devas especializados en la curación puedan penetrar dentro de esta esfera de luz que nosotros hemos dispuesto. Y entonces ellos desde allí trabajarán directamente, unificada su fuerza con la energía del hombre, sobre este nivel, destruyendo partes cada vez más grandes de estos grandes elementales que a través del tiempo hemos construido. ¿Qué pasa con el karma acá? El karma. Si la enfermedad es karma. Usted es el karma. Claro. Usted es el resultado del pasado. Entonces usted es el karma. ¿Qué hace usted ahora? ¿Perpetuarlo o quiere usted dilucidarlo por completo? Lo quiero eludir. Exacto. Ah, exacto. Usted lo quiere eludir. No lo quiere solucionar por completo. Ah, bueno. Entonces se acepta, sí, señor. No hay que aceptar nada negativo. Solo hay que aceptar lo positivo. Si somos el karma, si nosotros hemos creado las condiciones que crean el karma, las enfermedades, las luchas, las tensiones, el miedo y el horror de una guerra, entonces no vamos a querer solucionarlo fuera de nosotros, sino nosotros mismos. Lo mismo que les decía ayer sobre la libertad de los pueblos, que están surgiendo de la libertad individual. No sé, el karma del planeta, el karma de la enfermedad, se solucionará cuando la persona solucione su karma, cuando lo enfrente, sabiendo que el karma es él mismo, no es una entidad. Los señores del karma solamente aplican la justicia que el hombre ofrece. Los señores del karma no tienen otra alternativa que el juicio del hombre. El hombre decide estar enfermo, le aplican la energía que crea la enfermedad. ¿Qué es un santo? Le aplican la energía que crea un santo. Pero ellos están al margen. Solamente son los directores de la ley de justicia del cosmos. Nosotros somos creadores, cuidado. Y los ángeles del karma son ángeles que están pendientes del ser humano. ¿Se dan cuenta de la situación? Somos el karma, somos la enfermedad, somos todo. Entonces hay que hacer. Tratar de conocernos a nosotros mismos en profundidad espiritual hasta el punto que nos demos cuenta de que hemos creado aquello. Y que, como hemos creado aquello, podemos descrearlo, restablecer un equilibrio donde hemos creado un desorden. Esta es nuestra posición actual. Estamos tratando de crear un mundo de paz, no surgiendo del conflicto, porque la paz nunca surge de un conflicto. La paz surge siempre del propósito espiritual. Y la atención es el aspecto, la mano diestra del Señor, que está tratando de unificar los principios espirituales del hombre y convertir del hombre en una entidad perfecta que pueda restablecer aquí en la vida organizada, en el mundo profano, los grandes misterios de la fraternidad. ¿Cómo actúan los 7 rayos en el proceso de unión con Dios a través del alineamiento entre la personalidad, el alma y el espíritu? Esa sería una pregunta. Una pregunta, vamos por esta pregunta.
hombre, me refiero al ser humano, claro, el hombre es un rayo. Hay 7 rayos, entonces hay 7 tipos de hombre. Cada hombre buscará a Dios a través de su rayo, a través de su propia energía cualificada. Por lo tanto, no es un misterio que cada uno de nosotros tengamos una diversa expresión, porque no solo existe una diferencia de rayos, sino una diferencia de potencial de rayo, de cualidad de rayo, de perfección de rayo, de evolución de rayo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sistema de los rayos, y lo que los rayos están tratando de hacer nosotros, es proyectarnos a través de la línea espiritual hacia el punto de partida de todos los rayos, que es el corazón de la divinidad. Esta es la primera pregunta. Ahora vamos para la segunda. Bueno, no, porque como has hablado del alineamiento de las estructuras, que en su línea de comunicación constituye un rayo, casi como dijimos ayer, pues no he dicho ahora. Pero, ¿cómo nosotros, la pregunta podría ser esta, ¿cómo hay la línea de rayo? Estando muy atentos, estamos con atención. Claro, pero como nosotros somos estructura, tenemos varios rayos de nuestra estructura, entonces ese alineamiento se lo realiza mediante la atención, claro. La atención perfecta, que es el amor perfecto. Exacto. Sí. Bueno, ahora la segunda pregunta sería siempre en el terreno de las relaciones y de la analogía, ¿cierto? Usted puede enseñarnos sobre los 3 fuegos, el fuego eléctrico, el fuego solar y el fuego por fricción, y su relación a través de las leyes del espíritu, su relación con las leyes del espíritu, causa y efecto, evolución, renacimiento y las leyes de la salud que anteriormente hablé. Esta es una pregunta cósmica, ¿eh? Bueno, de la misma manera que hay un espíritu, un alma y un cuerpo, hay 3 fuegos en la vida de la naturaleza, que son expresiones, digamos, de las fuerzas misteriosas de la naturaleza, el fuego. El fuego constituye la base de la creación. Y tenemos un fuego eléctrico, o fuego cósmico, un fuego solar y un fuego por fricción. ¿Qué es un fuego por fricción? El físico. Cuando se juntan 2 elementos distantes entre sí, en polarización, un polo positivo y otro negativo, se produce una fusión de energías por fricción y tenemos la luz por fricción. Y la expresión máxima del fuego por fricción es el fuego de Kundalini, situado en la base de la columna vertebral. Cuando hablamos del fuego solar, hablamos del fuego intermediario entre el fuego cósmico y el fuego por fricción. Y el fuego solar se halla en el corazón. Y cuando hablamos del fuego cósmico o fuego eléctrico, estamos hablando del fuego del espíritu, o sea, el fuego de nuestra mónada. O, si nos elevamos al mundo cósmico, el espíritu ígneo del Señor del universo. Pero hay que buscar la analogía. El fuego cósmico está conectado siempre con esta fuerza tremenda que llamamos el propósito de Dios. Este propósito de Dios se revela a través de un gran sonido, que es el sonido original. Tenemos el fuego solar, que se manifiesta como punto intermedio entre el fuego cósmico y el fuego de Kundalini. Y esto se halla en el corazón de Dios y en el corazón del hombre. El fuego solar se manifiesta cuando hay evolución en el corazón del hombre. En esencia es la expresión del fuego solar más perfecto, es decir, el fuego del corazón. Y después tenemos el fuego de Kundalini, que es el llamado fuego de Brahma. El fuego de Brahma tiene por objeto restablecer los misterios que están en el espíritu en forma física. Y mucho de la enseñanza del maestro conde de San Germán se basa en la unión del espíritu con la materia. Por esto el rayo del conde de San Germán es el de la magia organizada, siendo magia siempre
la expresión de la creación del espíritu en una manifestación de la tierra. Todo cuanto existe es magia. Nuestros pensamientos es magia, son magia. Un deseo es magia. Porque sin darnos cuenta alteramos el ambiente y hacemos mover estas fuerzas que desconocemos. Todavía que somos ángeles. No los ángeles únicamente de la tradición religiosa, sino los ángeles que crean todo cuanto el hombre no crea. Dios no va a crear una cosa con la mano, ¿verdad? Entonces la mano de Dios es el ángel. El ángel tiene el poder de substanciarte al éter, de comprimirlo al extremo de crear cosas físicas objetivas. Este es el trabajo del ángel. Es la substanciación de las formas. Otro tipo de ángeles dan forma a estas formas solidificadas. No es solamente la forma, la creación de los átomos, de las moléculas, es un efecto débico. Si ustedes ven un átomo, verán una forma geométrica perfecta. Es la línea, el estilo del ángel. Un color definido y una vibración definida. Y como que existe en cada uno de los celos un tono, una vibración, es a través del conocimiento de los tonos y subtonos dentro del universo que se puede llegar a curar las enfermedades que están en las células, porque atacan directamente al sonido de la célula. Otra forma que conecta con aquello que hemos hablado acerca de la ley de vibración, o la ley del sonido, o la ley de curación. Bueno, entonces el OM, que es un tema que a mí me obsesiona, pueden decirse, y que le preguntaría yo, si todas estas tres fuegos se sintetizan, se proyectan, se expresan a través del OM. El OM expresa, cuando es correctamente pronunciado, una parte del sonido original del espíritu y una parte sustancial de la materia. Por un lado, hace descender el espíritu. Por el otro lado, hace ascender la materia, la redime, la purifica. El OM se le llama también el sonido de la resurrección, porque redime la sustancia y libera los átomos para que vayan a su lugar de procedencia, con la experiencia conseguida a través de un cuerpo físico, o a través de un cuerpo emocional, o a través de un cuerpo mental, porque son cuerpos celulares, solo que son más sutiles. Entonces existe una sutilidad desconocida para nosotros, que es la sutilidad del espíritu. Una clase sobre el OM y su musicalización para liberarnos. Usted me pregunta una técnica para expresar el OM. Y yo le diría que no hay técnica para expresar el OM. Un momento. ¿Qué es la técnica? La técnica es la preocupación del hombre para hacer una cosa mejor, lo cual constituye una preocupación, ¿verdad? Estamos tan preocupados para hacerlo mejor que lo hacemos peor. Yo trato de liberar a las personas de la técnica. Entonces, ustedes pronuncian el OM tal como ustedes lo conciben, no tal como lo concibo yo, o tal como lo pronuncio yo. Mi voz es muy distinta de la de ustedes. Cada persona tiene una voz más o menos grave, más o menos aguda, y esta es su voz, la voz con la cual debe pronunciar el OM. Pero debe estar tan atento a la pronunciación del OM que no sea él quien pronuncia el OM, sino el OM quien se pronuncia a sí mismo a través de la garganta. Bueno, si usted da un OM al maestro, no es igual. Es cuestión de términos. Ahora dentro de un rato haré algunas fases del OM. Pero ustedes no pueden imitar el OM, porque lo hago en tono distinto al de ustedes. Porque ustedes entonces lo que harían es buscar una técnica de semejanza de lo que hago yo y lo que hacen ustedes. Y entonces yo me
sentía responsable de lo mal que lo hacían. Porque realmente cada cual debe pronunciar el Om a su manera y a su propia evolución y condicionamiento kármico. Yo pronuncio el Om tal como lo he aprendido, escuchando atentamente la gran sinfonía cósmica de las ramas. Entonces, se va pronunciando el Om correctamente a medida que vamos ascendiendo por la línea pura de las ramas. ¿Verdad? Ya no hay problemas de lo hago bien o lo hago mal. Lo hago tal como sale. Y jamás sale igual, porque ustedes no son el público que tenía en Buenos Aires días pasados, o la gente que estaba, por ejemplo, en Santa Fe o en Rosario. Son muy distintos ustedes, porque ustedes ahora, y yo naturalmente, estamos constituyendo una nota. Y yo debo utilizar esta nota para pronunciar el Om, porque en el Om están todos ustedes personificados. Si no se tiene este poder de unificar la conciencia y pronunciar la conciencia del grupo, mejor es que se abstengan. ¿Verdad? Es decir, el Om es un misterio, pero al propio tiempo es algo muy sencillo. Dejarse llevar. Si nos dejamos llevar no hay problema. No busquemos hacerlo bien o en un tono mejor que el otro para que vean que también tengo buena voz. No se trata de cantar aquí. Todo el mundo tiene una voz más o menos bella. Pero no se trata de hacer un alarde de buena voz. Se trata de pronunciar la cosa de la manera más sencilla que nos sea posible. Sin especular sobre el sentido, sin buscar su significado, sin tratar de ser mejor que el vecino, que tiene la voz ronca, que tengo la voz más aguda. Esto es una tontería, ¿verdad? Pues bien, yo ya voy a terminar, porque quiero tener un poco de meditación con ustedes. Y verán que el Om lo pronunció, ¿cómo sabe? Sabe unas veces peor o mejor, depende del grupo también. A ver, muy bien, digo, hoy hay un buen grupo aquí, está bonito. Y a veces no puedo ni pronunciarlo. Y es que la voz del grupo no responde a la tónica de Om, tal como yo suelo realizarlo en el ashram. Y para mí no es motivo de decir, lo siento, hoy ha salido mal el Om. Interesa que el Om salga como salga, siempre y cuando responda a la sintonía general del grupo, al Om del grupo. Así que ahora vamos a hacer un silencio. Como de costumbre, pronunciaré en catalán, que es mi lengua materna, los mantras. Lo iniciaré con el mantra del nuevo grupo de los servidores del mundo. Irá 3 Oms que tendrá que ver con los 3 cuerpos. Después, la gran invocación que nos dio Cristo el año 1945, después de la Gran Guerra Mundial. Otros 3 Oms que serán para conectarnos con la mónada. Y finalmente haré una pequeña variación mantrámica que pertenece al primer rayo. Se le llama mantra de unidad o mantra de purificación. Y finalmente haré un acorde distinto al que suelen pronunciar ustedes. No traten de imitarle, sino seguirle, simplemente. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Que el poder de la vida una flueixi a través del grup dels verdaders servidors. Que l'amor de l'ànima una caracteritzi la vida de tots aquells que s'esforcen per ajudar els grans sers. Complim la nostra part dins l'obra una, mitjançant l'oblit de si mateix, l'inofensivitat i la paraula correcta.
Des del punt de llum a la ment de Déu. Que flueixi llum a les ments dels homes. Que la llum davalli a la terra. Des del punt d'amor en el cor de Déu, que flueixi amor als cors dels homes. Que el Crist torni a la terra. Des del centre on la voluntat de Déu és coneguda, que el propòsit guiï les petites voluntats dels homes. El propòsit que els mestres coneixen i serveixen. Mitjançant aquell centre que anomenem la raça dels homes, que es realitzi el pla de mort i de llum i segelli la porta on hi resta el mal. Que la llum, l'amor i el poder restableixin el pla damunt la terra. En el centre de la voluntat de Déu, jo permaneixo. Res apartarà la meva voluntat
de la seva. Realitzo aquesta voluntat amb amor i m'adreço vers els camps del servei. Jo, el triangle diví, compleixo aquesta voluntat dins del quadrat i serveixo els meus germans. Que la paz del Maestro sea con todos nosotros.